bienvenidos a nuestro culto del día de hoy, domingo. Esperamos que se puedan gozar con nosotros y les invitamos a suscribirse y activar su campana para que les lleguen cada notificación cuando subamos un nuevo video. Así que acompáñenos a adorar y alabar al Señor. Amén. Ahí donde estás, agradece al Señor por este tiempo, porque podemos celebrarle a Él fiesta donde quiera que estemos. Amén.
Él es nuestro socorro, Él es nuestro ayudador. En el nombre poderoso de Jesús, abre tus labios y decláralo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, clamamos a ti, mi Rey. Clamamos a ti, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús. Tú eres nuestro socorro, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Aleluya, Señor. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, anhelamos tu presencia todos los días. Amado Señor, te bendecimos, te glorificamos, mi Rey. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por el cuidado que tienes de nosotros, Señor, de nuestras familias, Señor. Señor, sé tú, Señor, quien ponga en nosotros, Señor, hacer querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Para que cada día, Señor, podamos presentarnos delante de tu presencia, Señor. Cumpliendo, Señor, con los propósitos que tú has determinado, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Bendice, mi Rey, a cada familia, Señor, que está, Señor, en sintonía con nosotros, mi Rey. Que tu palabra, Señor, los instruya, Señor. Que tu palabra, Señor, los capacite, mi Rey. Que seas tú, Señor, indicando, Señor, los pasos que cada uno de nosotros, Señor, debe de dar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Señor, en medio de las debilidades de tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que en estos momentos, Señor, tan difícil, Señor, que estamos viviendo, Señor, sé tú, Señor, quien lo guarde, quien lo cuide, Señor, y que ponga en cada uno de ellos, Señor, las estrategias, Señor, espirituales, Señor, que deben, Señor, hacer, Señor, para poder, Señor, presentarse de una manera correcta, Señor, y poder, Señor, tomar las decisiones, Señor, adecuadas, Señor, con relación a lo que está aconteciendo, Señor, con
relación, Señor, a la primera viña, Señor, también que tú has puesto en sus manos, Señor, y con relación, Señor, a la iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones de cada uno de nosotros y que produzcan sus frutos, Señor, en un 100%. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, amado hermano, por estar en sintonía con nosotros. Que sea la palabra de Dios haciendo ahora en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. La palabra que voy a compartir en este hermoso culto, el Señor la ha titulado de la siguiente manera y para nosotros de mucha bendición: estrategias espirituales para este tiempo. Nosotros, a través de esta palabra, nosotros vamos a comenzar a establecer estrategias espirituales para nosotros poder desarrollarnos con relación a este momento que estamos viviendo y con relación al tiempo cuando llegue el momento de los levantamientos que se van a hacer, de las restricciones que están establecidas. Y le damos gracias al Señor porque sabemos que en el instructivo que nosotros tenemos para nuestra vida, la Biblia, nosotros podemos encontrar todas las estrategias y aprender de los acontecimientos que pasó el pueblo de Israel o todas aquellas personas que fueron llamados por el Señor a un privilegio, a un servicio, para nosotros aprender de ello y tomar eso como imagen y figura para nosotros poder enfrentar las situaciones que estamos enfrentando en este momento. Y el Señor está hablando a nuestro corazón, el Señor está hablando a mi vida con relación a lo que está aconteciendo en este momento y las estrategias que nosotros debemos ya ir estableciendo y preparándonos para nosotros poder enfrentar ya lo que es el desarrollo de nuestra vida y del desarrollo de la iglesia en sí, después que pasen esta cuarentena, después que pasen estas restricciones. Nosotros como familia debemos reunirnos y darle participación a cada uno de los que componen la familia para establecer estrategias, ver cómo nosotros vamos a seguir hacia adelante sin que todo lo que ha acontecido afecte nuestro desarrollo futuro y podamos nosotros poder seguir hacia adelante desarrollando los propósitos que Dios ha establecido en la vida de nosotros, tanto en la primera viña, que es nuestro hogar, como en la segunda viña, que es la iglesia. Cada uno de nosotros, tanto a nivel espiritual, tanto a nivel personal como familia, debemos entender que para nosotros poder salir de esta situación necesitamos de Cristo, necesitamos al Señor. El Señor tiene que ser el centro de nuestra vida, el Señor tiene que ser el centro de nuestro hogar. Nosotros no vamos a seguir hacia adelante, no podemos salir victoriosos de este acontecimiento si no tenemos a Cristo con nosotros, porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestro razonamiento, no es con nuestra propia fuerza, ¿verdad? Necesitamos del Señor, necesitamos que el Señor se revele en nuestra vida y tome dominio y control de cada situación que estamos pasando. En el nombre poderoso de Jesús, si nosotros hacemos de Cristo el centro de nuestra vida, nosotros vamos a salir victoriosos de todo lo que está aconteciendo hoy en día. Por eso nosotros tenemos que reunirnos como familia, reunirnos como congregación, como iglesia y comenzar a establecer las estrategias de manera muy especial. Yo tuve una reunión con la congregación y fue una reunión de mucho provecho porque el Señor comenzó a mostrarme lo que nosotros debemos de hacer para que su compromiso con la iglesia no mengue, y el Señor nos dio las estrategias para nosotros seguir hacia adelante haciendo todas las actividades de la iglesia de manera normal, como si no estuviera pasando nada. Y le pedimos al Señor que nos dé la fortaleza para nosotros poder seguir hacia adelante. Así que, amado Señor, amado hermano, esta palabra de estrategias espirituales para este tiempo, el Señor lo puso en mi corazón para compartirlas con ustedes. Comiencen a establecer las estrategias y comiencen a proyectarse después que se han levantado todas esas restricciones que nosotros tenemos hoy en día,
qué va a ser de nuestra familia, qué va a ser de nosotros, qué nosotros vamos a hacer, cuáles pasos nosotros debemos de dar, qué nosotros tenemos de qué manera tenemos que accionar. Y hay algo que quiero que quede sembrado en tu corazón. Para nosotros poder salir victoriosos y para nosotros poder, en el nombre poderoso de Jesús, salir hacia adelante, necesitamos de Cristo. Necesitamos que Cristo esté en nuestro corazón. Para poder enfrentar las pruebas, tenemos que pedir ayuda a Dios, entendiendo que no es con nuestra propia fuerza o con nuestra capacidad, en el nombre poderoso de Jesús. Y el Señor dio una palabra a Zorobabel. Zorobabel nació en Babilonia y su nombre, Zorobabel, significa salido de Babilonia, y yo le he dado un significado, ¿verdad? Salido de Babilonia en confusión, porque Babel significa confusión y su nombre es Zorobabel. Fue instruido por el profeta Zacarías con una palabra que vino de parte de Dios, porque cuando él observó la ciudad de Jerusalén, observó el templo, había una situación que estaba pasando. Él estaba viendo un templo asolado, un templo totalmente destruido. Él estaba viendo una ciudad desolada, una ciudad totalmente triste. Ya no había ese gozo que había antes en la ciudad, cuando toda aquella ciudad estaba siendo dirigida por el Señor. Ellos habían pasado 70 años en Babilonia y al llegar a aquella ciudad estaban viendo una ciudad que estaba totalmente destruida. Y había un sentir en Zorobabel, de ser él parte de los elegidos para reconstruir el templo. Y él recibe una palabra directamente del Señor a través del profeta Zacarías. En el capítulo 4, versículo 6, la palabra dice lo siguiente, dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, recibe una palabra directamente de parte de Dios, y recibe esta palabra a través del profeta Zacarías, y le dice prácticamente a Zorobabel, tú no necesitas de tu fuerza, tú no necesitas un ejército, tú necesitas el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para poder seguir hacia adelante. Y Zorobabel recibe esa palabra. Es como si el Señor estuviera hablando a nosotros en este tiempo. Nosotros tenemos que establecer estrategia, y dentro de esa estrategia nosotros tenemos que levantarnos como Zorobabel se levantó en aquel tiempo, y confiar de que nosotros vamos a salir victoriosos de esta situación. Y no es con nuestra fuerza que vamos a alcanzar la victoria, sino es a través de la presencia de Dios, a través del Espíritu Santo. Es por el Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos Zorobabel hay dentro de las congregaciones? ¿Cuántos Zorobabel hay dentro del ministerio, dentro de la iglesia? Es tiempo de que todos esos Zorobabel se levanten y comiencen a planificar, las estrategias espirituales que necesitamos para poder volver a aquellos momentos donde nosotros nos congregábamos, en aquellos momentos donde nosotros nos reuníamos en la casa de Dios, para poder instruir a aquellos discípulos de Cristo, para poder instruir a aquellas personas que llegaban como bebés espirituales a la congregación. Nosotros tenemos en el nombre poderoso de Jesús que saber que después que el gobierno comience a levantar todas estas restricciones que tienen establecidas a nivel mundial, nosotros tenemos de entender que la iglesia no va a ser la misma. Nosotros sabemos sí que va a llegar un avivamiento. Nosotros sabemos que producto a todo esto que está aconteciendo, el pueblo, las personas no van a ser igual. Pero sí también tenemos que entender que la casa de Dios no va a ser igual, no va a ser la misma. Van a haber restricciones
que van a poner, ya nosotros no nos vamos a poder congregar por un tiempo de la misma manera que nosotros nos congregábamos antes. Por ende, hay muchas iglesias que que nosotros las vamos a ver asoladas. ¿Por qué? Pues la vamos a ver a esas iglesias asoladas. ¿Por qué? Porque la vamos a ver prácticamente como en ruina, porque son mega iglesias que necesitan de muchos recursos para mantenerse activas. Es tiempo de nosotros meditar, es tiempo de nosotros sentarnos dentro de las congregaciones con los ancianos de la iglesia, con el presbiterio, y comenzar a planificarnos antes de que este levantamiento de las restricciones comiencen a darse, porque sabemos que el desarrollo de la iglesia no va a ser igual, no va a ser el mismo, pero necesitamos de estrategias espirituales, que el Señor sea quien nos guíe a través del Espíritu Santo. Los problemas que van a surgir por esta situación no se van a resolver por sí mismos. Hay que preparar estrategia. Por lo tanto, como familia tenemos que planificarnos, como congregación tenemos que planificarnos para poder enfrentarlo, aprendiendo de lo que hizo Joab en uno de sus momentos críticos. Los sirios lo iban a enfrentar en una batalla, y por la retaguardia tenían los amonitas, que también iban a ir en contra del ejército de David, para enfrentarlo en una batalla. Y Joab tomó una decisión. Y fue darle parte en las decisiones que él iba a tomar. Le dio participación a aquellas personas que él entendía que tenían la destreza y que tenían la facilidad de poder ayudarlo, de poder ser un complemento junto con él. Y mire lo que hizo Joab en 2 de Samuel, capítulo 10, de 9 al 12, lo vamos a leer. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Es tiempo de nosotros planificarnos como familia. Es tiempo de nosotros darle participación a nuestros hijos de cómo vamos a desarrollarnos después de este suceso. Es tiempo donde nosotros nos sentemos y como pareja con nuestra esposa, nosotros comencemos a establecer estrategias de cómo nosotros vamos a administrar nuestra economía, de cómo nosotros nos vamos a presentar con relación a lo que va a acontecer en el futuro. Es tiempo de nosotros establecer esas estrategias para nosotros poder salir victoriosos en medio de estas dificultades, porque esto comenzó y nosotros estamos en el nombre poderoso de Jesús todavía en cuarentena, pero después que pase esta cuarentena, después que se levanten estas restricciones, vienen consecuencias producto de lo que aconteció, y nosotros debemos prepararnos para todo esto. Miren lo que hizo Joab. Joab le dio participación a su hermano. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Mientras Joab se iba a enfrentar a los sirios, él le dio instrucción a su hermano Abisai para que enfrentara a los amonitas que venían a atacarlo por la retaguardia. Y dice el versículo 11, y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. Entonces se pusieron de acuerdo él y su hermano para poder enfrentar al enemigo, y establecieron estrategia para poder salir victoriosos. Y en el nombre poderoso de Jesús, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que reunirnos con nuestra familia. Nosotros tenemos que reunirnos y tomar decisiones con relación a lo que está pasando hoy en día.
con relación a lo que va a seguir pasando en el futuro. Y de igual manera tenemos que hacerlo en la iglesia. Tenemos que reunirnos constantemente y establecer las estrategias que vamos a utilizar para que la iglesia se siga desarrollando de manera normal. Que nada de esto le acontezca, porque en la iglesia es la casa de Dios. Sabemos que cada uno de nosotros espiritualmente somos tabernáculos del Espíritu Santo y sabemos que cada uno de nosotros somos columna espiritual de la iglesia y que dentro de nuestros hogares hoy en día nosotros estamos levantando altares, estamos levantando culto al Señor, pero necesitamos la estructura física, la casa de Dios, para que los hermanos recién llegados al Evangelio puedan ser instruidos allí, para que la comunidad en la cual donde se encuentra la casa de Dios se reúna a declarar la grandeza de Dios, a glorificar el nombre de Dios, a ministrar el nombre de Dios. Necesitamos de la estructura física y esas estructuras nosotros debemos tratar de que permanezcan en el nombre poderoso de Jesús, porque son las escuelas establecidas para instruir a aquellos discípulos que se van a convertir en discípulos multiplicadores. Necesitamos de la casa de Dios para tener un lugar, un espacio, para que vayan ahí los desamparados, para que vayan ahí los que necesitan entrar en una relación, en una comunión con Dios a través de la oración, para que vayan ahí aquellas personas que necesitan y que necesitan porque se sienten enfermos del alma. La casa de Dios es un hospital, es un centro de rehabilitación, es un centro donde llegan las personas enfermas almáticamente, es un lugar donde nuestro médico divino, que es Jehová, lo va a restaurar en el nombre poderoso de Jesús. Necesitamos establecer estrategias para que la casa de Dios siga funcionando igual como funcionaba antes de este acontecimiento. Dice el versículo 12 de 2 de Samuel 10, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Entonces, es un llamado que el Señor nos hace a nosotros, y no para que solamente el pastor se esfuerce, no para que tú solamente te esfuerces, sino esforcémonos, dice la palabra de Dios, en unidad, en un mismo sentir. Esforcémonos para que la iglesia siga su desarrollo como iba, de la manera que iba. Esforcémonos para establecer estrategias para poder seguir hacia adelante con los propósitos que Dios ha establecido en nuestra vida con relación a lo que es su pueblo, con relación a lo que es la iglesia y las ovejas que componen la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor nos está llamando a que debemos de esforzarnos. El Señor nos está llamando y nos está diciendo, no es con nuestra fuerza, porque muchos de nosotros podrán decir, y entonces, ¿cómo nosotros podemos seguir hacia adelante después de estos acontecimientos? Después de una estrechez económica que va a venir una estrechez económica, ¿cómo nosotros vamos a poder seguirnos desarrollando? Y yo, en el nombre poderoso de Jesús, estoy confiado en el Señor de que nosotros vamos a poder seguir hacia adelante desarrollando los propósitos de Dios en nuestra vida y todo lo que nos ha mandado a hacer con relación al ministerio, porque Él nos va a llevar de la mano, porque Él es quien nos va a permitir seguir hacia adelante. Él es quien nos va a dar los recursos. Si necesitamos recursos, Él es quien nos va a dar los recursos que nosotros necesitamos. Nosotros en este momento estamos congregándonos en una casa porque tenemos la construcción, estamos en la construcción de un nuevo templo y prácticamente estamos en un 98% de finalizar ese templo. Y yo le hablaba a la iglesia y le decía, nosotros tenemos que accionarnos, nosotros tenemos que establecer estrategias para que cuando se levanten estas restricciones, nosotros poder reunirnos en la nueva estructura. ¿Ustedes saben por qué? Porque con las restricciones que el Señor también va a establecer con las normas nuevas, los protocolos nuevos, nosotros no nos vamos a poder congregar en el espacio donde nos estamos congregando, porque no vamos a poder cumplir con las ordenanzas del gobierno, con la ordenanza de nuestras autoridades terrenales, porque estamos en un lugar muy estrecho. Ahora, después que la iglesia esté ya terminada, es un poco lo que le falta,
allí sí nosotros vamos a tener espacio suficiente, porque nosotros somos un grupo de personas prácticamente, con los niños somos como 170 personas, y nosotros nos reunimos muy estrechamente en una casa donde casi no hay espacio. Ahora, sí, en el templo, es un templo que el Señor nos está dando la bendición de poder ser parte de los propósitos de Dios allí, porque allí nos vamos a poder reunir aproximadamente unas 500 personas. Hay espacio suficiente y hay lugar suficiente para nosotros poder establecer los protocolos que se van a establecer en ese tiempo cuando se levanten las restricciones de ahora. Así que, amado hermano, el Señor quiere que nosotros nos esforcemos como iglesia. El Señor quiere que nosotros también nos esforcemos dentro de nuestra familia, en nuestro hogar, y que seamos unidos uno con el otro, y que le demos participación a nuestras esposas, a nuestros hijos con relación a las decisiones que vamos a tomar. Toda decisión que vamos a tomar tenemos que ponerla encima de la mesa, y que sean parte de nuestra familia completa en tomar esas decisiones con relación al desarrollo de nuestra vida después de este acontecimiento. Cada familia tiene que diseñar sus estrategias espirituales, reconociendo a Dios en todo, haciendo su voluntad y esperando que obre en su tiempo, sabiendo que de Dios viene la victoria. El Señor es quien nos da la victoria. Por eso esa estrategia tiene que estar enfocada en 3 puntos importantes. El primer punto es que debemos reconocerlo a Él. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Todos nosotros sabemos de que en este momento no hay una vacuna, y dicen que se necesita tiempo para poder tener una vacuna. Entonces todos nosotros sabemos que no es fuerza humana. Todos nosotros sabemos que la ciencia quien la da el Señor. Todos nosotros sabemos que el conocimiento quien lo da el Señor. Entonces nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos declarar a Dios como el centro de nuestra casa, de nuestro hogar. Nosotros necesitamos clamarle al Señor para que Él sea quien dé las bendiciones para nosotros poder seguir hacia adelante y salir victoriosos en medio de esta situación que se ha levantado. Y entendiendo de que debemos hacer su voluntad. O sea, primero nosotros tenemos que reconocer, pero también tenemos que hacer su voluntad. Y haciendo su voluntad, esperando el tiempo, que sea en el tiempo de Él, que todo vaya a comenzar a solucionarse. Sino esperar el tiempo de Dios. La palabra nos enseña que nosotros debemos descansar en el Señor. Y descansar en el Señor es nosotros hacer su voluntad y esperar su tiempo. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículo 33, es un versículo que todo el mundo lo sabe de memoria, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero me llama mucho la atención, porque muchos se preguntarán, pero ¿cómo podré yo buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo yo puedo accionar con relación a eso? Y me gusta mucho la versión del lenguaje sencillo. Esta es la versión de Reina Valera del 60. Me gusta mucho la versión del lenguaje sencillo, porque en el lenguaje sencillo nos habla directamente de cómo nosotros debemos buscar el reino de Dios. Y dice la versión del lenguaje sencillo de Mateo capítulo 6, 33, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. Todo reino necesita o debe tener un rey. Entonces la palabra dice, en la Reina Valera del 60, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero mire cómo dice esta versión, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. Él es nuestro rey. Nosotros necesitamos de su guianza. Ahora, si nosotros lo hemos declarado como nuestro rey, nosotros también tenemos que hacer su voluntad. Y dice el versículo, y que hagan lo que Él les pide. Nosotros accionar en obedecer, en hacer lo que Él nos está pidiendo, es nosotros cumplir con su voluntad. Entonces sigue diciendo, Dios le dará a su tiempo todo lo que necesita. Entonces, para nosotros poder alcanzar el reino de Dios y su justicia, nosotros tenemos que reconocer al Rey. Para nosotros poder alcanzar el reino de Dios y su justicia,
nosotros tenemos que hacer la voluntad del Rey, hacer lo que el Rey nos pida. Para nosotros poder alcanzar el reino de Dios y su justicia, nosotros tenemos que esperar el tiempo del Rey, el tiempo que Él determine para cambiar o bendecirnos. Así que, amado hermano, tenemos que enfocarnos en esto. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Las estrategias espirituales que nosotros tenemos que buscar en el nombre poderoso de Jesús, la vamos a lograr si nosotros comenzamos a accionar dentro de la familia y dentro del ministerio. Pero ¿cómo? Orándole al Señor, buscando el rostro del Señor, levantando una oración constante, reconociendo al Rey, levantando una oración constante para que Él nos hable y nosotros poder obedecer cumpliendo la voluntad de Él. Levantando una oración constante para que Él nos dé la fortaleza que necesitamos para poder esperar su tiempo. El apóstol Pablo, en el nombre poderoso de Jesús, nos instruye, nos dice que los tiempos de adversidad se deben enfrentar de rodillas, apelando a Dios en oración y súplica. Entonces, ¿cómo nosotros debemos enfrentar este tiempo? ¿Cómo nosotros debemos pedirle al Señor que nos permita desarrollar las estrategias espirituales si entramos en una comunión con Él? Si levantamos un altar en nuestra casa, si permanecemos con un altar encendido. Y me llama mucho la atención lo que dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 18, porque los versículos anteriores el Señor nos da una instrucción a través del Espíritu Santo que inspiró el apóstol Pablo con esta enseñanza para nosotros, y nos da una instrucción a nosotros utilizar el armamento de Dios. Y nos habla del yelmo de la salvación, nos habla de la coraza de justicia, nos habla de las sandalias de evangelización de la fe, nos habla de la espada del Espíritu Santo, nos habla del cinturón de la verdad, y nos habla de cómo nosotros debemos presentarnos. Pero al final, en este versículo, en el capítulo 6, versículo 18, nos dice que nosotros debemos orar en todo tiempo. De nada nos sirve nosotros tomar el armamento de Dios si nosotros no nos presentamos en oración constantemente. Es lo que nos está enseñando la palabra, es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo en este momento. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, nuestra oración, el Señor nos instruye y nos muestra que nosotros, la manera de cómo nosotros debemos hacerlo. Dice, en todo tiempo. No podemos menguar, no podemos dejar de orar. Son momentos que estamos viviendo, momentos difíciles. Y nosotros tenemos que, en el nombre poderoso de Jesús, levantarnos con toda autoridad y presentar un altar encendido constantemente, suplicando al Señor para que nos dé la victoria de este tiempo, para que nos permita las estrategias, para que nos dé las estrategias para nosotros poder seguir hacia adelante con el desarrollo de nuestra familia y con nuestro llamado, en relación al ministerio, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces el apóstol Pablo dice que debemos orar con súplica, debemos orar velando, pero también tomando en cuenta que debemos perseverar en esto, orar por los santos. O sea, si en nuestras oraciones nosotros no intercedemos, no velamos por nuestros hermanos, por los santos, lo que el Señor ha llamado al ministerio, entonces la oración está vacía, le falta un complemento. El Señor quiere que nosotros oremos, dice, por todos los santos. Estamos nosotros cumpliendo con este versículo. Está la iglesia orando por los hermanos, está la iglesia intercediendo por las necesidades de los hermanos, está la iglesia moviéndose en unidad con los hermanos en un mismo sentir. Porque podemos decir que hay muchas iglesias que se están moviendo en unidad, claro, una iglesia unida, pero el sentir de la iglesia es el mismo sentir que tienen. En el nombre poderoso de Jesús necesitamos que la iglesia se mueva en un mismo sentir. Necesitamos que la iglesia persevere en la oración. Necesitamos que la iglesia se mantenga intercediendo por los hermanos de la congregación. El profeta Daniel oró con súplica a Dios para que el pueblo regresara a su estado anterior,
a como estaban en Jerusalén, una ciudad alegre, que gozaba de la benevolencia del Padre, una ciudad que gozaba de los privilegios de tener un Dios todopoderoso. El pueblo de Israel estaba en Babilonia y Daniel ya veía que se estaba llegando el día de la libertad del pueblo de Dios. Y él levantó oraciones de súplica, y estas oraciones de súplica nos enseñan a nosotros cómo nosotros debemos en todo tiempo levantar nuestras oraciones. Ya Daniel estaba viendo el pueblo salir de la cautividad. El pueblo duró cautivo 70 años en Babilonia, y ya él estaba viendo el pueblo salir, pero había una situación, había una ciudad que estaba totalmente destruida, que una ciudad que estaba desolada. O sea, había tristeza dentro de la ciudad, ya no había ese gozo. Pero también él veía el templo, un templo que estaba asolado, un templo que estaba totalmente en ruina, y había que reconstruirlo, había que reedificar el templo. Y él comenzó a levantar su altar al Señor. Y esto nos enseña que nosotros debemos orar en todo tiempo con súplica, reconociendo la grandeza de Dios, depositar la confianza en Él. Y que tenemos que entender que así como Él le dio bendiciones al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, de la esclavitud, lo sacó del proceso por el cual estaban pasando, nosotros vamos a seguir recibiendo estas bendiciones. Pero nosotros tenemos que reconocer su grandeza, así como lo reconoció Daniel. Solo a través del Señor podemos salir de esta situación. Él es nuestra solución. En Él debemos depositar nuestra confianza. Pero debemos reconocer al Señor, reconocer la grandeza del Señor. Daniel 9:15 reconoció la grandeza del Señor cuando se levantó y dijo en el capítulo 9, versículo 15: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste nombre, cual lo tiene hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Entonces Daniel se presentó delante del Señor reconociendo su falta y reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo al Dios que sacó su pueblo de la esclavitud de Egipto, al Dios que levantó un líder como Moisés para dirigir a su pueblo y llevarlo a una tierra prometida, en el nombre poderoso de Jesús. Segundo, debemos orar en todo tiempo con súplica por el perdón de nuestros pecados. En el nombre, así como lo hizo Daniel, reconoció sus errores, reconoció el pecado. Tenemos que reconocer que esto está aconteciendo por causa nuestras y la maldad de nuestro antepasado. Esto está aconteciendo por causa nuestra, de todos nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, y la maldad de nuestro antepasado. Dice Daniel en el capítulo 9, versículo 16, clamó y dijo al Señor, suplicó al Señor: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros antepasados, de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Entonces, todo lo que está pasando hoy en día es por causa nuestra. Todo lo que está pasando es por causa del comportamiento de nuestros antepasados, del pecado de nuestros antepasados. Entonces, lo importante de todo esto es que nosotros tenemos un Dios perdonador y que estamos viviendo una de las dispensaciones más hermosas, la dispensación de la gracia, y que nosotros podemos consagrarnos delante del Señor y pedirle perdón al Señor, pero lo debemos hacer con el altar encendido. Debemos hacerlo así como lo hizo Daniel, que se levantó y suplicó al Señor, que se levantó y clamó al Señor para que Jerusalén sea cambiada. Clamó al Señor para el perdón de nuestro pecado, para el perdón del pecado de nuestros antepasados, porque todos nosotros sabemos que el pecado de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, nosotros lo heredamos y nuestros hijos lo pueden heredar. Y está en nosotros poder ponerle fin a esa situación de pecado heredado, de maldad heredada de nuestros antepasados. Si nosotros declaramos a Cristo
y permanecemos fieles en Cristo, cumpliendo con la voluntad del Señor, entonces eso tendrá un stop. Ya no más las uvas agrias se la comerán nuestro Padre y los hijos la dentera, ya no más, en el nombre poderoso de Jesús. Pero para eso nosotros necesitamos declarar a Cristo como nuestro Salvador. Tercero, debemos orar en todo tiempo a Dios con súplica por la asolación del santuario. Sabemos que la iglesia, la construcción física del tabernáculo, la construcción física de la casa de Dios, no va a poder seguir siendo igual de mucha casa de Dios, porque se va a necesitar de muchos recursos para mega iglesias que se reúnen 15, 20,000, 50,000 personas, se sigan reuniendo, porque para poder seguir hacia adelante desarrollando ese proyecto se necesitan de muchos recursos, y vamos a ver muchas mega iglesias, la vamos a ver asolada, pero nosotros en el nombre poderoso de Jesús tenemos que reunirnos y tenemos que establecer las estrategias espirituales para que muchas de esas iglesias puedan seguir hacia adelante, porque sabemos que el Señor puede dar los recursos que se necesitan, pero tenemos que comenzarlo ahora. Tenemos nosotros que establecer esas estrategias, como orándole al Señor, levantando altar, suplicándole al Señor por la asolación de la iglesia. Cuando se habla de asolación, se habla de ver la iglesia, la casa de Dios, en ruina. Y nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros vamos a reprender ese espíritu de ruina en la casa del Señor, y vamos a levantar y vamos a permanecer constantemente con el altar encendido, orando, suplicando al Señor para que el santuario sea levantado de una manera victoriosa, correcta, y de que no venga la asolación a ella. Hay que reedificar los templos para llevar a los hombres a que abandonen su pecado y entiendan la verdad de Dios. Nosotros tenemos que seguir el propósito que Dios estableció en nuestra vida, de poder llevar la buena nueva de salvación a las almas necesitadas, y tomar esas personas que aceptan al Señor y reunirla toda en la casa de Dios, para que sean ministrados allí, para que sean restaurados, para que entren en una reconciliación con el Señor y puedan ellos ser restituidos, restaurados en el nombre poderoso de Jesús. Y nosotros poderlo instruir y poderlo capacitar y formar discípulos, no solamente formarlos, sino enseñarlos para que sean discípulos multiplicadores y puedan seguir hacia adelante formando otro tipo de discípulos en el nombre poderoso de Jesús, formando discípulos para la obra del Señor. Daniel capítulo 9 versículo 17 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Él clamó al Señor porque estaba viendo el santuario asolado, estaba viendo un santuario en ruina. Y nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, nuestras estrategias deben ser establecidas espiritualmente para que eso no acontezca a la iglesia en la cual el Señor nos ha llamado. Cuarto, orar en todo tiempo a Dios con súplica por misericordia de nuestras desolaciones. Tenemos que orar al Señor para que el pueblo del Señor, para que el pueblo de Dios, para que cada uno de nosotros permanezca con el mismo sentir de antes, que haya en nosotros un espíritu de gozo, que no haya desolaciones en nosotros, que no haya tristeza en nosotros. Nosotros tenemos que presentarnos de una manera adecuada delante del Señor, con un corazón constantemente agradecido y lleno de gozo por lo que Él nos da. Debemos buscar la manera de cómo nosotros acercarnos al trono de Dios, acercándonos al trono de Dios por su gracia, pidiéndole que haga por nosotros lo que nadie más puede hacer. Nadie en absoluto, nadie puede transformar lo que ahora está aconteciendo si no es dirigido por el Señor. Para nosotros poder ver cambio en el nombre poderoso de Jesús con relación a lo que está aconteciendo, nosotros tenemos que permitir que sea el Señor que obre, y tenemos que confiar, depositar nuestra confianza en el Señor, de que Él es que va a tomar
las decisiones de traerle solución a toda esta situación. Vamos a salir victoriosos, pero si confiamos en el Señor, si nos preparamos delante de Dios, y no vamos a ver un pueblo desolado, no vamos a ver un pueblo lleno de tristeza, de angustia. El capítulo 9 del versículo 18 dice: inclina, y sigue la súplica de Daniel al Señor: oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual he invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiando en nuestra justicia, sino en tu muchas misericordias. Entonces está diciendo el Señor, además de que tú nos estás escuchando, Señor, además de que tú, Señor, nos estás oyendo, Señor, nosotros necesitamos, mi Rey, que tú obres con relación a lo que está aconteciendo en la ciudad. Señor, que tú obres con relación a lo que se está mirando en la ciudad. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, que tú tomes dominio y control, Señor. Señor, nosotros necesitamos que sea tú, Señor, que sea el juez. Que no seamos nosotros, Señor, tomando, Señor, la justicia en nuestra mano por lo que está aconteciendo, sino que sea tú, Señor, el juez, y que nos permita, Señor, seguir hacia adelante, Señor, cumpliendo los propósitos que tú has establecido en nuestra vida, cumpliendo, Señor, con el llamado, Señor, que tú has hecho en nosotros. Necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, Señor, derrama tu misericordia sobre el pueblo. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y cómo nosotros nos acercamos al trono de Dios? A través del Hijo, a través de Cristo. Nosotros nos podemos acercar a través de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad. Nadie puede llegar al trono de Dios si no es a través de Jesús. Y nosotros debemos clamar al Señor por misericordia para nosotros poder alcanzar ese oportuno socorro de Él en este tiempo tan difícil que nosotros estamos pasando, en el nombre poderoso de Jesús. Necesitamos de Cristo. Tú necesitas de Cristo. Tú necesitas de la salvación de Jesús. Necesitas reconocer que en Él nosotros vamos a salir victoriosos, que en Él están las disposiciones para nosotros poder seguir hacia adelante, cumpliendo con los propósitos que el Padre ha establecido en nuestra vida. Si tú tienes en estos momentos tu fe ha menguado, si tú has menguado en tu fe, necesitas activarla, necesitas confiar en el Señor. Él hará todas las cosas nuevas, Él hará todas las cosas nuevas en el nombre poderoso de Jesús. Él te va a poner las estrategias que necesitas para poder seguir hacia adelante. Él te va a dar la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Él te va a permitir que tú sigas desarrollando todo lo que tú venías haciendo en el pasado con relación al llamado ministerial, con relación a tu casa, con relación a tu hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Pero necesitas confiar, necesitas descansar en el Señor. Necesitas depositar tu confianza en el Señor. Que esto que está aconteciendo no quite esa paz que el Señor puso en tu corazón, la paz que proviene de Él. Él es nuestra oportunidad. Él es el centro de nuestro hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Él es nuestra salvación. No vamos a poder llegar al trono de Dios si no es a través de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, no tenga miedo, no te desanime. Deja tu carga al Señor, entrégale tu carga al Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Debemos clamarle al Señor. Debemos preparar las estrategias para nosotros poder seguir hacia adelante. Así que, amado pueblo, en el nombre poderoso de Jesús, te exhorto a que te reúna con tu familia y tome las estrategias necesarias para poder seguir hacia adelante. En el nombre poderoso de Jesús, establezca estrategias económicas, establezca estrategias con relación al desarrollo de tu empresa, con relación al desarrollo de tu trabajo, cómo va a ser todo a partir de que se hagan estos levantamientos. Que tú te prepares en el nombre poderoso de Jesús. Pueblo, prepárate a nivel espiritual para tú poder seguir enfrentando esta situación. Que tu fe no mengue, que tu fe permanezca activa en el nombre poderoso de Jesús. Y si tú eres uno de los que no conoce al Señor, este es un momento oportuno para tú abrir tu corazón y que el Señor entre a tu corazón
y allí en tu corazón te muestre lo que tú debes de hacer. Así que reconoce a Jesús como tu suficiente Salvador. Pídele que perdone tu pecado. Pídele que inscriba tu nombre en el libro de la vida. Y así tú tendrás la salvación. Y así tú tendrás las estrategias espirituales que necesitas para poder seguir hacia adelante. Amado Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que siga tú, Señor, instruyéndonos, Señor. Que siga tú, Señor, capacitándonos a través de tu palabra, Señor. Y que nos permita, Señor, reunirnos, Señor, con nuestra familia, Señor, en nuestra congregación, Señor, para establecer las estrategias, Señor, espirituales que necesitamos para poder seguir hacia adelante, Señor. Comienza a mostrarnos, Señor, comienza a hablar a nuestro corazón. Necesitamos de ti, mi Rey, necesitamos de tu presencia, mi Rey. Sigue, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tomando dominio y control de nuestras necesidades, Señor. Sé tú, Señor, renovando nuestras fuerzas, Señor, en estos momentos, Señor, de adversidad, en estos momentos, Señor, de angustia, de desesperación. Sé tú, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, mostrándonos, Señor, los caminos, Señor, que debemos seguir, Señor. Conocemos, Señor, como nuestra victoria, Señor. Te reconocemos como Jehová Nisí y enarbolamos esa bandera, Señor, de victoria, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios poderoso, que tú eres Jehová de los ejércitos y que tú, Señor, pelea esta batalla por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Oh, Señor. Te bendecimos, mi Rey. Glorificamos tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí en tu hogar, donde tú te encuentras, comienza a ministrar el nombre de Dios a través de la alabanza. Abre tu labio. Deposita toda tu carga en Él. Él tiene dominio y control de cada situación en el nombre poderoso de Jesús. Nuestro Dios es un Dios omnipresente. Él está en todo lugar al mismo tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Abre tu labio y declara la presencia del Espíritu Santo en tu hogar. En el nombre poderoso de Jesús. Glorificamos
poderoso de Jesús. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y en sus hogares. Amén y amén.